Ahora vamos a hablar también de esto. Por supuesto que esto es de internet, pero me encanta, ¿no? La hamburguesa de McDonald's hecha con un cerebro. ¿No es buenísimo? Cuando con esto de que a mí me gustan los acrónimos, hace muchísimos años, este es el doctor Rosados, con el cual me escapaba en el año 85, endocrinólogo, cuando hacía la residencia en el hospital neuropsiquiátrico, a hacer psiconeuroendocrinología. Y habíamos hecho la anorexia nerviosa como la enfermedad de las 4 A's. Anorexia, falta de hambre, adelgazamiento, amenorrea y lo más importante, alteración del esquema corporal. ¿Por qué lo más importante? Porque una anoréctica nunca se ve flaca. En los test de espejos nunca se encuentra, siempre se ve más gorda. Si vos le das 1 centímetro y le decís, decime, lo vas cerrando, decime dónde crees que está tu cintura, siempre creen que la cintura está más ancha de lo que están. Esta alteración del esquema corporal es lo que diferencia la anoréctica de una flaca, porque una flaca profesional, una maratonista, una bailarina, puede tener todo lo de arriba, incluido la menorrea, pero lo que no tiene es la alteración del esquema corporal. Años después, ya sin Rosados, dije, voy a hacer bulimia. Voy a hacer con bulimia. No encontré B's, pero sí encontré C's. O sea que en la bulimia para mí son compulsiones, o sea que como aún sin placer, son comilonas, mucha cantidad de calorías y de ingesta en poco tiempo, por eso además no hay placer. Porque si yo me quiero comer 3 platos de ravioles, voy a tener placer en el primero y en el último del último plato. Una bulímica no, va a comer sin placer, a lo mejor con placer los 2 primeros, y después sin placer todo el resto, por una necesidad compulsiva de seguir comiendo. Va a tener un control excesivo del peso, que no tenemos los gordos. La bulímica se va a pesar antes y después de vomitar, antes y después de menstruar, antes y después de tomar líquido. Y va a haber catarsis autoinducidas, laxantes, diuréticos, purgas, incluido casi el ejercicio excesivo como una catarsis autoindusida. Y años después hice obesidad. Los obesos tenemos orexia aumentada, comemos más, con olvido, voluntario o no, del control de peso, con ocultamiento hacia los otros y a veces hacia nosotros mismos de la ingesta real y con ostracismo social, salvo yo, por la imagen, ahí la hipertimia me ayuda, por la imagen ideal cultural, donde de pronto hay que ser flaca para ser feliz, hay que ser flaca para ser saludable, pero no para ser feliz. Ayer les mostré esto y les dije, todo lo que impacta en el sistema nervioso hace que en el hipotálamo haya una parte que ahora vamos a ver de sustancias catabolitos. Las RH vimos que eran orexígenas y disminuía el vaciamiento gástrico. Lo vamos a volver a ver. Con otra parte que me hace comer, acá está el neuropéptido I que se los voy a mostrar hoy. Esto hace que yo tenga hambre o saciedad. Esto hace que yo coma. Va al intestino, el intestino libera por el vago colicitoquinina, que es la sustancia de saciedad, la que me hace dejar de comer. El animal con más colicitoquinina es el gato, hablando de a mí me encanta leer de los gatos. Y por eso al gato, viste que le podés dejar la comida todo el día, y el gato no va a comer todo de golpe como los tontos de los perros, que se comen todo, claro, se comen toda la piletita que le dejaste de comida, y a las 3 horas, 4, como todo el mundo tienen hambre y no tienen que comer. El gato, como tiene mucha saciedad, puede racionar su comida. Y el animal que menos saciedad tiene son los pescados. Por eso si le pones muchas escamitas a un pescado, revienta, realmente revienta. Después, por medio de la insulina va al páncreas, también van señales al páncreas. El páncreas segrega insulina. La insulina actúa sobre la grasa, normalmente o cuando hay muchos generando insulinoresistencia. De la grasa salen las leptinas, que son, ayer les había contado, un estimulante gonadal, pero también son las hormonas de los flacos. Y acá está lo que ayer les mostré un poquitito, la lucha entre los flaquitos y los gorditos. Pongamos acá la red de vóley y entonces les voy a contar uno por uno, pero rápidamente, estos gorditos como tratan siempre de que estos flaquitos pierdan el partido y ellos gorditos ser los victoriosos. Y entonces,
Lo primero que tenemos es noradrenalina que engorda. En realidad lo que hacen las anfetaminas es de falsa noradrenalina y por eso adelgazan. La serotonina que adelgaza, todos los medicamentos serotoninérgicos, al menos al principio, fluoxetina, adelgazan, fenfluramina, que es una anfetamina del sistema serotoninérgico, adelgaza. Y acá está también que adelgaza la CRH que la vimos ayer y la CCK que la vamos a ver ahora. La CCK es esto que digo, que no tienen los pescados, que tienen mucho los gatos, que tienen poco los perros. Es un péptido saciógeno que se hace cuando se contrae la vesícula, que estimula la secreción de insulina del páncreas y que tiene un montón de mecanismos por los cuales produce saciedad, pero es la colecitoquinina la que si yo voy a comer con René, al 10º raviol René va a decir estoy llena y yo al 10º raviol voy a decir pero recién empezamos a comer René, con lo ricos que están yo me voy a comer un segundo plato, porque ella tiene más colecitoquinina seguro que yo, esa colecitoquinina que además le produce una microbiota intestinal de flaca, o sea que no hace ningún esfuerzo. Fíjense, las funciones del CRH ya las saben de memoria, entre las cuales estaba el vanorexígeno. Pero para ir, acá está, dentro de los flacos, la leptina, peleándose con el gordito neuropéptido I. Y les muestro la leptina. Los flacos, primero voy a decir esto. La leptina es la primera hormona, o la única demostrada, que se segrega por distensión. La tiene el adipocito y no tiene mecanismos de liberación. Cuando el adipocito está gordo y tiene mucho tejido adiposo, libera leptinas. Las leptinas van acá y dan saciedad. Y además de dar saciedad, estimulan lo gonadal. O sea que cuanto más adipocitos, más leptinas. Y ya se los dejo pensando. Si cuanto más adipocitos, más leptinas, y las leptinas me hacen ser flacos, ¿por qué caracho los gordos somos gordos? Si tenemos mucho tejido graso y muchas leptinas. La solución en unos pocos minutos. Por ahora les digo, qué fácil es para René ser flaca. ¿Qué hacen las leptinas? Disminuyen la ingesta de calorías. 8 ravioles, ya me llené. Aumenta el gasto energético, el metabolismo basal y la actividad física. O sea que si yo bajara las escaleras con René, cuando René llega abajo, los 8 ravioles ya no los tiene. Yo aunque hubiera comido solo 8 y no los 35 que comería, los 8 ravioles no los hubiera gastado metabólicamente. Da pérdida de peso cuando se le inyecta ratones, 40% en 33 días. Disminuye de por sí solo la masa adiposa. Hace que los flacos sean sanos, disminuyendo la glucemia y la insulina. Estimulan el eje gonadal. Además de eso, se aumenta la fertilidad, no solo en el eje gonadal, sino en la esteroidogénesis y en la maduración, o sea que en la producción de estrógenos y en la maduración de los óvulos. Pero acá está esto. Los obesos producimos tanta leptina que tenemos leptinoresistencia, igual que producimos tanta insulina que tenemos insulinoresistencia, igual que el depresivo produce tanto cortisol que termina teniendo resistencia al cortisol en sus receptores hipocampales. La injusticia. Pero las leptinas no actúan solos, sino que las leptinas tienen amiguitos que son los amiguitos que adelgazan, como ellas, que se los voy a presentar en unos minutos, que son el CRH y el CART. Y tienen enemiguitos, los que son del otro partido de vóley, con otro color de camiseta, que son el neuropéptido I y la galanina. Pero el más amiguito de todos, el papá de las leptinas, o el tío de las leptinas, es la CCK, que es la que dije de saciedad. Entonces, hablamos 2 diapositivas de leptinas, dijimos, vóley, esta adelgaza, este va a ser el gordito que le quiere trompear. ¿Qué hace el neuropéptido I? Los gordos somos gordos porque tenemos leptinoresistencia y porque nos domina este neuropéptido I. El neuropéptido I se llama I según la cantidad de tirosina que tenga en su molécula, porque hay I y triple I. Regula el aumento de apetito, sobre todo hidratos de carbono.
Yo soy más a grasas, pero que siempre soy la excepción. Pero la mayor parte de los gordos son de comer más hidratos de carbono. Disminuye el consumo energético. Me cuesta más sacarme de encima lo que comí. Disminuye la AMP cíclico. Oxido menos lo que comí. Acción ansiolítica endógena. Los gordos somos más buenos. Joróbense los flacos. Acción anticonvulsivante. Hay menos epilepsia en gordos, salvo que estén medicados, porque todos los antiepilépticos aumentan de peso. Potencia la acción vasoconstrictora de la noradrenalina. Los gordos, tristemente, somos más hipertensos. Inhibe la LH-RH, con lo cual, teóricamente, los gordos tenemos menos embarazos, pero seguimos teniendo fertilidad y además generamos calor y somos un colchoncito divino para los hombres que quieran estar con nosotras. Disminuye la secreción de insulina en forma parácrima, o sea que da insulinoresistencia, o sea que por eso los gordos somos gordos. Tenemos este neuropéptido I que nos hace comer más, gastar menos y encima inhibir las pocas leptinas que tenemos, las muchas leptinas que tenemos, pero que no tienen acción por la leptinoresistencia. Siguiendo con esto, que lo estoy haciendo muy cortito, del lado de los flacos tenemos el CART, que lo puse en la misma diapositiva ahora que el alfa-MSH. Y de este lado, estos gorditos, que son el agouti y el agouti-related peptide. Todos estos se están peleando. ¿Dónde es esta cancha de vóley? En el receptor MCR4 del núcleo arcuato del hipotálamo, que está al lado del supraquiasmático. Este núcleo es un núcleo anorexígeno. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se pegue acá me va a hacer adelgazar. Esto que les estoy mostrando, CART y alfa-MSH, me van a hacer adelgazar. Igual que las leptinas. Las leptinas se peleaban con el oropéptido I. Todo lo que actúe acá, inhibiendo esto, me va a hacer engordar. Entonces acá tengo el agouti y el agouti-related peptide, que son los que les mostré que se pelean con esto. Y después vamos a hablar de esto. El CART se descubrió, es el Cocaine Amphetamine Related Transcript. Se descubrió en cocainómanos y en gente que consume anfetaminas. Al principio produce neurogénesis, esto no se lo contemos a los pacientes adictos. Y produce disminución de peso, esto lo sabemos. Y el CART es muy similar al alfa-MSH, que ayer les conté que era lo que se segregaba mediante la POMP de la parte medial de la hipófisis y que era el anorexígeno de mayor efectividad. Entonces CART y alfa-MSH me hacen bajar de peso. Contra estos, el agouti y el agouti-related peptide, que esto yo lo aprendí de Rola, que es un argentino que vive en Nueva York hace como 20 años, pero porque el agouti está en una mulita que tienen los indios guaraníes entre Paraguay y Argentina, que es como, no sé cómo se llaman esos bichos todos peludos, con espinas. Puercoespín. Es como un puercoespín un poquito más sedoso, que tiene rayas amarillas en el pelo. Esas rayas amarillas producen algo, como si fuera un taxi, esas rayas amarillas producen algo que se llama proteína bloqueante del alfa-MSH, con lo cual es esto, es el agouti. Lo llamaron agouti porque se llama acutí en guaraní, y los yanquis le pusieron agouti. Y este agouti hace que si yo doy vuelta una de esas mulitas guaraníes, se muera porque es incapaz de darse vuelta, de lo gorda, inhibida locomotoramente que está, y come sin sensación de saciedad. El agouti nosotros lo tenemos solo en situación patológica, pero tenemos en situación normal a su primo hermano, se los presento, el agouti-related peptide. O sea que si hacemos un ayuno va a aparecer el agouti, pero sin ayuno van a estar siempre peleándose nuestro CART y nuestro alfa-MSH contra el agouti-related peptide. Y acá, sobre este MCR, actúan anulándolo, por eso están en el negativo, la grelina que produce el estómago, antagonizada por el neuropéptido 33,6 intestinal, que ahora se los muestro. O sea que hablamos de los gorditos, hablamos de los flaquitos, y acá tenemos los penúltimos, porque después les voy a agregar otros, este dentro de los gorditos y este dentro de los flaquitos. ¿Qué es la grelina?
Ayer hablamos de que el estómago producía grelina. Les dije que estaba asociado, porque es liberador de la hormona de crecimiento, a la hormona de crecimiento. Son distintos tipos de moléculas, las grelinas, pero todas tienen la misma acción y es un factor orexígeno y somatotrópico endógeno, producido en el estómago, segregado en estados de ayuno y de caquexia, estimula la liberación de GH y actúa en el arcuato, que es el que le mostré recién, aumentando la ingesta, contrabalanceando la acción de leptinas. Cuando yo tengo sensación de hambre es porque el estómago empezó a segregar grelina. La grelina me dice, nena, come. Cuando como, la grelina empieza a bajar. Y además, ya se los digo ahora, el bolo alimenticio, como decíamos antes, pasa al intestino. Medio ácido, medio alcalino. En el intestino, en el medio alcalino, se hace ese NP336, que no es lo mismo que el neuropéptido I, que ese es el que me hace dejar de comer. Esta es dos cosas acá. Primero, las dietas que decían, come un caramelo ácido media hora antes de comer, sirven, porque anulan la grelina, hacen que yo después coma menos. Pero las técnicas también, no pero, de seccionar el fundus gástrico en algún tipo de cirugía bariátrica no son solo mecánicas, sino que bioquímicamente también hacen que no se segregue grelina. Y cuando uno hace directamente un bypass gástrico, no solo no hay grelina, sino que pasa directamente la comida al intestino, donde está ese neuropéptido 33,6 que me dice, ya está saciada, deja de comer. O sea que esta me hace querer comer, esta me hace dejar de comer. Quiere decir que cuando aumenta la masa grasa porque yo comí, se segregan leptinas que van al hipotálamo, que en el hipotálamo, en los gordos no actúan, en los flacos aumentan. Para volver a tener ingesta, el neuropéptido I, el agouti related peptide y el agouti. ¿Y acá quiénes aparecieron? Endocannabinoides, lo que les prometí ayer. El sistema de cannabinoides está vinculado al ayuno y a la saciedad. Acá está la anandamida, que es la parte más activa del THC, que es un receptor del ácido araquidónico, que es donde se pega el THC, que es lo que les conté ayer, que el fumón que lo descubrió decía que le puso bendición en sánscrito. Y vamos a hablar apenitas de esa. La anandamida actúa en los receptores CB1, que son receptores centrales a marihuana, digamos, o a endocannabinoides endógenos. Pero hay otra, la oleíletanolamida, que esta actúa en tejido graso y esta, que tiene que ver con el CB2 y con lo inmunológico, sale de la grasa. El sistema endocannabinoide endógeno tiene efectos centrales donde el CB1, la anandamida, es parecida a la marihuana. Disminuye el movimiento, da hipotermia, da analgesia, da interferencias de memoria, da errores en la percepción de tiempo y espacio. Cualquiera que alguna vez probó o le preguntó al hijo adolescente va a referir todo esto. Y también va a referir, después me comí todo. O sea que si alguno de sus hijos viene sin tanto olor a alcohol, porque la marihuana no te lleva tanto al alcohol como la cocaína, pero abre la heladera y baja hasta lo no comestible, decirle, ¿qué fumaste, pibe? Pero en cambio, cuando yo como entonces, en el intestino delgado, se hace esta otra, la OEA se llama, oleíletanolamida, que no es igual a la anandamida, es al revés, no actúa CB1, actúa en vago. El vago está al lado de la quesitoquinina, me da saciedad, o sea que este es anorexígeno. O sea que dentro del mismo sistema endocannabinoide tengo que en el ayuno se promueve la liberación de anandamida, me hace comer, y se suprime la liberación de OEA para que yo siga comiendo. Pero una vez que comí, se suprime la liberación de anandamida porque ya comí, y se promueve la liberación de OEA para entrar en ayuno. Quiere decir que el sistema endocannabinoide endógeno, ustedes me preguntarán, ¿y la marihuana fumada? No, porque la marihuana fumada yo no sé cuánto THC tiene. En la que había en nuestra adolescencia, que además no, era como una cosa
muy excéntrica y muy psicótica fumar marihuana, ¿no? Y muy de clase social más baja. Y el THC tenía 9%. Ahora tiene 20-30%. Obviamente nadie es tonto, lo hacen para que produzca más adicción. Y las plantas de autocultivo llegan a 35-40%. O sea que esto que el autocultivo, que está permitido en Uruguay y está empezando a ser permitido en mi país, sea más sano, también habría que verlo, porque nadie sabe cuánto tiene. Y entonces es un sistema regulador donde la OEA disminuye la ingesta y la AEA o anandamida aumenta la ingesta. Entonces, completando esto, voy a decirles que nada pasa solo en el cerebro. Todo tiene que ver con todo. Pusimos riñón, pusimos con la antidiurética, pusimos corazón, pusimos intestino. Y miren ahora, noradrenalina y serotonina otra vez, ¿no? Gorditos, flaquitos. En el sistema nervioso central. CRH y CCK en el sistema nervioso central, pero también en el gastrointestinal. Neuropéptido I, leptinas en el adipocito. Agouti y Agouti-related peptide versus CART y alfa-MSH en el hipotálamo, en el receptor del núcleo 4. Grelina y neuropéptido 33,6 en el aparato gastrointestinal. Y anandamida y OEA en el sistema nervioso periférico, ácido araquidónico y en el adipocito. O sea que esto de que nos creamos que lo que comemos es solo porque lo decidimos o es solo porque tenemos hambre, saciedad, es en realidad con todo el cuerpo que comemos. Y hoy hay gente que dice, volviendo a microbiota, comemos lo que nuestras bacterias intestinales deciden que comamos. Lo cual en realidad no es más ni menos que comemos lo que mamá determinó que teníamos que comer. Porque las primeras bacterias intestinales, familia de gordos, familia de flacos, familia de gente que se cuida, familia que se cuida extremadamente y entra en la ortorexia, y a esta familia no entra nada que no sea orgánico, y no entra nada que no haya sido, que tenga un órgano fosforado, y no entra ningún lácteo, y no entra, y no entra, y no entra, lleva la ortorexia, también son familias dependiendo del cerebro y dependiendo del sistema nervioso y de mamá. Obviamente no vamos a hablar de todo esto, que son factores periféricos, solo decirles que ahora están muy de moda las sincretinas, que las hace el intestino, y las sincretinas de ahí salen dos sustancias, el Simlin ovieta y la liraglutida, que se llama en mi país Saxenda, que están aprobados son inyectables subcutáneos, dan muchas náuseas, para diabetes tipo 2 y para obesidad, actuando acá abajo, no actuando acá arriba, actuando en el intestino. Por eso todo tiene que ver con todo. Y lo que les mostré ayer, prometo no volvérselos a dar, en realidad no se los di tampoco ayer, el que quiere me pide todas las diapos, o está en mi libro, hay un capítulo de eje adiposo que les va a dar Lourdes, de todo lo que produce el adipocito que antes decíamos, no quiero tener una gota de grasa, sácamela, liposucción. El organismo necesita para menstruar 22% de su body mass index en grasa. Para la menopausia 25%, porque la grasa produce todo esto. Si yo me hago una liposucción, me va a ganar la homeostasis de la grasa. Y son la gente que uno ve, amigos que están re chatitos de acá, pero que a los 2 años te dicen, me salió un rollito acá. No sabes mi rodilla cómo creció para acá. Porque los adipocitos los desarrollamos hasta los 2 años. Se hiperplasian, no se hipertrofian. Quiere decir que se llenan cada vez más. Pero si yo jodo sacándome los de acá, se van a rellenar más los de acá. Para tener, o sea que lo que hay que hacer es una dieta sana. No hay que asumir como yo la obesidad, ¿no? Acá estoy yo. Hay patologías de este eje donde dice, yo no soy anorexia nerviosa, donde obviamente sabemos malnutrición, lo vimos al principio, amenorrea porque faltan leptinas, no hay estímulo gonadal, todo lo que vimos, pero del otro polo del espectro estoy yo, que es el hipergonadismo adipogénico. Mucha grasa, con mucha entonces actividad gonadal, no por las leptinas, sino porque yo tuve, mientras ciclé, estrógenos producidos, bueno, mientras tuve ovarios también, estradiol por los ovarios, estrona por el tejido graso, y somos mujeres que tenemos sobrepeso, menarca más temprana, más fertilidad, les conté que tengo 5 hijos, uno no buscado, uno solo buscado,
Menopausia más tardía, 55 años, menos osteoporosis, más carcinoma de mama y endometrio, yo tengo de piel y de ovario, pero siempre tengo que ser la excepción, más varices y litiasis vesicular, por suerte no, pero sí más celulitis. Y acá, creo que es la última diapositiva, para volver a decir todo tiene que ver con todo, por el nervio vago, le llega por el tronco cerebral, acá al hipotálamo que está el núcleo AR4, el núcleo paraventricular, el núcleo ventromedial, en donde se van a producir la grelina, el glucógeno, esto que les dije recién, que son las nuevas inyecciones para adelgazar, las SK, las leptinas. Pero miren quién apareció acá de nuevo, la amígdala, que me hace decidir si es amenazante para mí o no comer. ¿Quién apareció acá? El núcleo accumbens, que me dice esto te da placer o no. ¿Quién apareció acá? La corteza prefrontal, que me dice, Andrea, a vos te encanta el salamín, pero medite el colesterol antes de seguir comiendo salamín. O sea que aún en esto que parece tan automático, los centros superiores también actúan. Y lo único que les voy a mostrar de esto es que en anorexia nerviosa, en ratones o BOB, se muestra un 50% de reducción de los firmicutis, que son los que tenemos los gordos. Los anorécticos no lo tienen. Esto está hecho en ratones, esto está hecho en humanos, donde se mostró que los obesos tenemos más firmicutes y que nos pueden llegar a trasplantar. Y estos son estudios experimentales con esos trasplantes de rata a rata, de humano a rata, de humano a humano, donde logran que los bichos o nosotras adelgacemos por el hecho de habernos trasplantado con sustancias que tenían los flacos. Lo que dijimos antes, cuando se analiza la microbiota, estos son nada más que 9 pacientes con anorexia nerviosa, ven que refleja esa microbiota una respuesta adaptativa a que viven con menos calorías de las que vivimos los demás. O sea que una de las técnicas en anorexia nerviosa sería modificarle también la microbiota. Los estudios sugieren que hay la presencia de una microbiota normal puede revertir los efectos directos que tiene un obeso o que tiene una anorexia nerviosa. Lo mismo, que no se los voy a decir por el tiempo, pero fíjense que, por ejemplo, el último, disminuir el butirato, grasa, ¿no? Y los alimentos que producen butirato indica que hay una modulación microbiana, puede ser un instrumento posible para implementar en la anorexia, en el tratamiento de la anorexia nerviosa, suplementando además con lactobacillus y con bifidobacteria o con prebióticos. ¿Qué es la ventaja? Yo tuve también grupo de anorexia nerviosa, podía haber ido de obeso como paciente, pero dirigimos un grupo o asesoramos un grupo con esta parte neurobiológica y la realidad que es mucho más fácil, si esto se logra demostrar, a una anorexia decirle, toma este yogurcito, que ella va a estar convencida que no le va a hacer mal, que decirle, tenés que comer este plato de arroz con atún, que en realidad lo que va a hacer es reflejamente vomitarlo probablemente. O sea que se nos están abriendo un montón de cosas donde evidentemente, no vamos a seguir con esto porque quiero ir a la última parte de dietas, pero fíjense que se han demostrado anticuerpos IgG y antiinmunoglobulina A contra alfa MSH, flaquito, neuropéptido I, gordito, neuropéptido I, gordito, agutirrelepted peptide, grelina, leptinas y otros en pacientes con anorexia nerviosa. Volvemos a mezclar la inmunidad. Hay gente que deja de comer porque tiene anticuerpos contra las sustancias que son que me hacen comer, que me ayudan a ser gordas. En realidad no me des nada tu materia fecal. Voy a hacer anticuerpos en el laboratorio contra estas cosas y va a ser más fácil. El neuropéptido I, para terminar, última diapositiva de esto, y me queda una sola. Todo tiene que ver con todo, porque todos estos neuropéptidos tienen más de una función.
porque van adquiriendo funciones y sumándolas desde que éramos amebas. Entonces, el neuropéptido I, que acá lo tenemos afectando la motilidad intestinal, la secreción intestinal, cómo le llega el flujo, entonces interactuando en la microbiota, es el mismo que teóricamente actúa para que yo coma o no coma, pero está vinculado también a dolor. Hay aumento de dolor en neuropéptido I y está vinculado también, según el tipo de receptor, a cognición, a emoción, a ánimo y a resiliencia al estrés. O sea que nosotros elegimos el neuropéptido y lo estudiamos de acuerdo a la función que queremos estudiar. Pero muchas veces, como pasa con melatonina, como decíamos ayer, por tratar de suplementar algo para una función, estamos entorpeciendo el resto del cuerpo.